Vamos a partir entonces con lo que es la perforación en minería a cielo abierto. Ya bueno, estos temas igual, yo los veo con mis alumnos y alumnas cuando estamos en extracción mina, pero eh, parece que no he compartido pantalla. Y ese es el problema. Error de novato. Ahora sí. Eh, estos temas de perforación igual los vemos en extracción mina 1. Muchos de ellos, o gran parte de las fórmulas que están acá, de las perforadoras, pero prefiero que los veamos acá en taller minero 1 porque no siempre los profes pasan las mismas materias, ¿ya? O sea, hay algunos que le pueden dar mayor énfasis o importancia a la parte técnica y no tanto a la comercial y viceversa. ¿Ya? Entonces, por eso yo prefiero que volvamos a ver estos temas de las perforadoras, las fórmulas que se usan para determinar en los rendimientos de las perforadoras y en el caso de los explosivos también, pues vamos a ver temas parecidos a los que vemos nosotros en extracción mina 1, eh, y que no estoy seguro si lo vieron ustedes también, pues ya, si lo vieron antes. Así que puede que algunas cosas les sean familiares y otras van a ser nuevas, ¿m? Para ustedes. Pero en relación a esto es a lo que tienen que desarrollar en el proyecto. ¿Ya? Y por lo mismo lo vamos a estar viendo acá, tema de la perforación. Entonces, la perforación desde el punto de vista técnico se puede resumir, o esta es una de las mejores formas de resumir lo que yo he encontrado, por lo menos, en cuanto a el tipo de accionamiento del martillo y los tipos de minerías que abarcan cada aplicación, ¿ya? Por lo menos es de lo mejor que he encontrado. Puede que alguien no esté de acuerdo o puede que muchos estén de acuerdo conmigo, ¿ya? Pero esto es como me entrega a mí las diversas aplicaciones que se pueden hacer con, por ejemplo, las perforadoras con martillo en cabeza o la percusión que se da fuera de los pozos. Ya con eso tiene relación el martillo en cabeza. Entonces me da el abanico de posibilidades que yo tengo para trabajar con esto, que son desde bancos pequeños hasta perforadoras manuales de minería subterránea. ¿Ya? Principalmente ese es como el rango. Y donde yo empiezo a encontrar ya más las martillo en fondo o las DTH, que es donde los golpes se dan dentro del pozo o en el fondo del pozo, es desde bancos medianos a bancos grandes, ¿m? O relativamente grandes, ¿ya? O sea, entre 3,5 y 9 pulgadas. Ahí está como la aplicación más amplia de las DTH o martillo en fondo, perforadores con martillo en fondo. ¿Ya? Igual en algunos rangos podemos encontrar los tres tipos de perforadoras, ya que estos son como las tres formas de trabajo que tienen todas las perforadoras. Golpes fuera del pozo, golpes dentro del pozo en el fondo, y en otras vamos a tener que no tienen golpe en ninguna parte, sino que trabajan en base a rotación y empuje, ya que serían las que trabajan con tricono. Ya, por ejemplo, acá en este rango de entre 5 y 9, o entre 6 y 9 pulgadas, mejor, ahí, yo puedo encontrar triconos, puedo encontrar martillo en fondo, DTH, y también martillo en cabeza, ¿ya? Entre 6 y 9 pulgadas puedo encontrar de cualquier tipo, ¿ya? De esas perforadoras. Em, entonces, lo otro que podemos ver acá, además del tipo de minería en el que se aplican, perforadoras manuales, pequeña minería, bancos pequeños, pequeña minería, bancos medios, mediana y bancos grandes, entre mediana y gran minería.
son los diámetros que usan cada una. Entonces, en pequeña minería, ¿qué podemos decir que vamos a encontrar? Básicamente son perforaciones menores a 2 pulgadas, ¿m? En pequeña minería subterránea, porque ahí encontramos las perforadoras manuales. Y en bancos pequeños podemos encontrar entre 1,5 pulgadas a 3,5 pulgadas más o menos. Esas son las aplicaciones que se dan en bancos pequeños. Y en bancos medianos, desde 3,5 a 8, más o menos. ¿Ya? Entonces, básicamente acá tenemos todo lo que se necesita para trabajar independiente del método de explotación, porque con esta tabla yo voy a poder incluso hacer diferentes trabajos en el mismo método de explotación, con diferentes perforadoras. Y entonces, eso por una parte. Pero ahora vamos a ver cómo es la distribución de los gastos o de la inversión que se da en perforación. Ya a nivel global, como estamos viendo solo minería a cielo abierto por ahora, vamos a comenzar con eso, después vamos a ver subterránea. Las perforadoras ocupan como el cuarto lugar, más o menos, ¿ya? De los costos principales involucrados acá. En general son como el 8 o 9% de lo que es la inversión en la explotación de un rajo, ya como el 9% más o menos. Se va la perforación y dentro, si acá vemos cuáles son como los componentes principales o las variables que más interesan, vamos a tener que los repuestos generales y la mantención y los aceros es como lo principal que se lleva la perforadora, ¿ya? Sobre todo en términos de aceros, cambio de barras, de brocas, de amortiguadores. Bueno, los amortiguadores entrarían más en la parte de repuesto. Ya, pero acero propiamente tal, broca y barra, el 40% del costo total de la perforación. Ya entonces también vamos a tener combustible importante en este caso. El combustible, sobre todo cuando son perforadoras diésel, ahí van a tener un 12% más o menos de los consumos o de la inversión que se tiene que realizar acá. Y bueno, otros menores como los lubricantes necesarios para el buen funcionamiento de los aceros, ¿ya? Pero esa es como la distribución general. En minería a cielo abierto vemos que el transporte es el gran protagonista. ¿Mm? Aquí con un 45% de la inversión en cielo abierto. Y estos son promedios. Ustedes puede que encuentren una faena donde eh, el transporte no sea el 45 y pueda ser, no sé, el 40. Puede ser menos o puede ser más también, puede ser el 50. Pero en general siempre el transporte es el que se lleva como la mayor inversión en minería a cielo abierto. Después cuando vemos los métodos subterráneos, vamos a ver que ahí todos tienen distribución distinta, ¿ya? Porque todos los métodos se mueven de forma diferente también en minería subterránea. Así que vamos a ver que van a variar mucho esta distribución de los costos o de la inversión en los insumos necesarios. Para determinar lo que es el diámetro, yo les propongo esta tabla, o esta gráfica. Em, es bien simple trabajar con esta gráfica. Quizás no es el método más exacto o el que los expertos tomen más en cuenta al momento de trabajar o determinar el diámetro de perforación, pero sí es una de las más simples. Así que va a ser válida, ¿ya? Si quieren trabajar con esto. Porque dependiendo de la altura banco con la que van a estar trabajando ustedes, van a tener un diámetro de perforación recomendado. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren, lo toman o lo dejan. Es recomendado nada más.
Y también el tipo de minería asociada a esa altura banco em, también va a dar como consecuencia el tipo de diámetro que se debe utilizar. Y entonces vemos que las canteras, por ejemplo, tienen, bueno, en algunos casos ocupan solo un banco, ¿m? Y por lo tanto van a estar con alturas bien variables. ¿Ya? No la encontramos en 60 metros, pero sí pueden llegar a ser 30 metros las canteras. Ya en el caso de las minas de carbón, eso está más limitada al tamaño de las minas de cobre y las minas de hierro, ¿no? Con altura banco de hasta 15 metros podrían alcanzar, 15, 16 metros. Pero aquí lo importante es que nos tenemos que enfocar más en minería metálica, ¿ya? Porque la mayoría de los ejemplos se dan en ese contexto también, en minería metálica. Y es prácticamente el 90% de lo que se exporta acá en el país, metales. Como definición, ¿qué podemos ver con respecto a las DTH? Es que van a tener un golpe en el fondo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la percusión se va a dar en este sector, ¿ya? En la parte del fondo del pozo. Ahí se va a dar la percusión. Pero además estas perforadoras son relativamente especiales porque además de percusión tienen rotación también, ¿ya? Entonces el grupo de las DTH, perdón, el grupo de las DTH va a formar parte de las perforadoras rotopercutivas, ¿ya? Así se les conoce, como las perforadoras que el accionamiento principal o la forma de destruir la roca es a través de la rotopercusión, ¿ya? Junto con las OTH o con las de martillo en cabeza, ya también forman parte de la rotopercutiva. Entonces, básicamente, acá se va a comenzar a destruir la roca por los insertos que va a tener la roca y la cantidad de revoluciones que tenga de rotar y la cantidad de impactos por segundo que se le dé en este sector. Y básicamente esa es como la forma de trabajar de las DTH. ¿Qué pasa? Que estas perforadoras en muchos casos se ven limitadas principalmente por la cantidad de diámetro o la amplitud del diámetro que tienen que realizar. Entonces, ¿dónde las vamos a encontrar? Principalmente en mediana minería. Ya ese va a ser como el campo de aplicación principal que van a tener las DTH, como de este tipo, ¿ya? Las que andan con diésel y que son como más independientes para moverse. En, en minería a cielo abierto, mediana minería a cielo abierto. Ese va a ser como el principal campo donde se van a estar desenvolviendo. Porque los diámetros que pueden alcanzar también justo abarcan ese sector. ¿M? No obstante lo anterior, también vamos a encontrar un tipo de TH especial para minería subterránea, ya que son perforadoras, en este caso no diésel, sino que eléctricas, y que van a permitir realizar perforaciones con un largo alcance, ¿ya? Sobre 30 metros las podemos encontrar. Las de TH de subterránea, ¿ya? Las de TH de cielo abierto van a alcanzar rangos de 10, o sea, pueden perforar bien entre 5 a 10 metros y perforar ahí regularmente entre 10 a 15. Pero por lo general, entre 5 a 10 metros van a estar realizando las perforaciones y la longitud de las barras va a llegar a tener esos alcances. Donde más las encontramos estas perforadoras va a ser en sectores de obras civiles, ¿m? Donde se construyen caminos o donde es necesario instalar infraestructura como de cualquier tipo, pero en general de termoeléctricas, hidroeléctricas, em, parques eólicos también. Ya todas estas empresas que tienen que ver como con energía y que necesitan nivelar algunos sectores para poder instalar
la infraestructura principal en este caso, ahí también la DTH va a ser la que siempre vamos a estar viendo que hace esos trabajos, ¿ya? Para instalar los aerogeneradores, ¿ya? ¿Qué máquinas ocupan ahí? Para la base del aerogenerador, las DTH. A pesar de que pueden haber algunas OTH también, o de martillo en cabeza, pero la que más se ocupa es la DTH. Entonces, bueno, vamos a tener algunas ventajas que se dan de las DTH con respecto a las de martillo en cabeza. Por ejemplo, una velocidad de perforación constante a lo largo del pozo, ¿ya? O sea, son más regulares que las martillo en cabeza. Ya lo otro es que la energía neumática la van a estar utilizando para el golpe del pistón, pero además para utilizarla en el barrido. O sea, van a estar optimizando todo lo que tiene relación con la energía que ocupan para moverse o para, o para efectuar, o sea, para mover la barra, quería decir, no para mover la perforadora, sino que la barra, y para efectuar ese golpe que se da en la roca. Lo otro que la DTH disminuye mucho el nivel del ruido, ¿ya? Y sobre todo las máquinas con martillo en cabeza, uno las diferencia en terreno porque el golpeteo es molesto, ¿ya? Realmente molesto. La percusión que hacen, ahí martillando la cabeza de la barra. Y en cambio la DTH, como es una percusión que se da en el fondo del pozo, es mucho menor el ruido. ¿M? Y lo otro es que, bueno, principalmente por un tema de lubricación que tienen estas máquinas, hay menor fatiga de las barras o varillas que se van a estar utilizando en la sarta de perforación. ¿Ya? Así que por ese lado va a ser mejor trabajar con DTH que con las OTH o de martillo en cabeza. Lo otro que es bien importante son los temas de las desviaciones. Ya, pero este tema, bueno, va a tomar como relevancia cuando los pozos superen los 15 metros, que por lo general no pasa con la DTH ni las OTH, pero si es que se llegase a implementar algún sistema, sobre todo en minería subterránea, para perforar más de 15 metros, ahí va a tener mucha más relevancia las DTH por sobre las OTH, ¿ya? Así que es por el tema de la desviación, ¿ya? Sí, bueno, de los principales problemas que hay en la perforación, la desviación es uno de los que más cuesta controlar. ¿Mm? Entonces, ven hasta más o menos los 10 o 15 metros, no se nota una gran diferencia en la desviación de cada máquina. ¿Mm? Pero pasando los 15 metros, ya la amplitud es mucho mayor, ¿ya? Y puede llegar a tener 1,5 metros de diferencia de desviación entre un método y otro. Y entonces la OTH o la de martillo en cabeza va a tener una desviación mayor que todas las otras. Las DTH, por su parte, van a tener la desviación menor y un sistema combinado, ya entre martillo en fondo y cabeza, que se conoce también como el sistema CoProt, ese va a ser como el término medio. Ya que estoy combinando ahí golpes fuera del pozo y dentro del pozo, y de esa forma estoy disminuyendo un poco la desviación. Pero en general, la DTH va a ser mejor en términos de rendimiento de la perforación y también de desviación de los pozos, ¿ya? Porque no deberían ser superiores a 1 metro, aunque esté perforando más de 30 metros, ¿ya? O sea, eso es prácticamente como, ah, es como un 3% más o menos de desviación, pues, es bajito, ¿ya? Es bien bajo. En cambio, las otras pueden llegar a tener un 10% de desviación, por lo menos un 10% de desviación. Así que son varias cosas las que hacen a la DTH
superiores a la competencia. Ya cuando hablemos de la rotación de la máquina, si bien va a ser menor esta rotación en comparación a otras máquinas, todo va a depender de la roca con la que estamos trabajando. ¿Mm? Pero la rotación es bien lenta, porque en cuanto a revoluciones por minuto, ¿qué significa esto? Que dan una vuelta o esta cantidad de vueltas por minuto en rocas duras, que es la que generalmente encontramos en toda la corteza chilena, o en la gran mayoría de la corteza chilena, va a tener rotaciones hasta 30 revoluciones por minuto. Ya no más que eso. Entonces, básicamente podemos decir que en términos de rotación son bien lentas. Es la percusión donde son mucho más rápidas. Ya entonces ahí podemos seguir viendo ventajas y desventajas que tienen con respecto a la OTH o las de martillo en cabeza. Ya una de las principales desventajas que se dan, sobre todo en terreno, es de que el martillo o la parte donde está apoyada la broca en el fondo puede quedar ahí y se pierde. ¿Ya? Esa es una desventaja que se ve mucho y que en algunos casos también involucra que la barra quede estancada en el fondo del pozo. ¿Ya? Y también el consumo en términos de aire comprimido es mayor que en su competencia, la de martillo en cabeza. Ya, pero en general son muchas más las ventajas que las desventajas que tienen las DTH. ¿Ya? Son más las ventajas y por lo tanto hacen que sean mucho más las DTH que sean que las OTH. Ya, pero miren, lo más probable es que yo les dé un proyecto de gran minería a cielo abierto, ¿ya? Donde tengan que aplicar perforación rotativa o con tricono. ¿M? Entonces, básicamente, ¿cómo se diferencian? Bueno, ya no vamos a tener un martillo en el fondo acá, golpeando la broca, ¿ya? Sino que vamos a tener barras acopladas y un tricono al final. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre los sistemas de TH y de rotación por tricono. Entonces, este es como el más, podríamos decir, el más popular sistema que se ocupa en minería a cielo abierto, ya la perforación rotativa con triconos. Entonces, aquí, como no hay percusión, ¿cómo se complementa eso en términos de resultados? ¿Ya? Porque no hay un golpe, ¿cierto? Como una percusión que está efectuando ahí. Eh, yo lo complemento con el empuje. Son muchas las toneladas que deben tener estas máquinas para que puedan ejercer la trituración de la roca en el fondo del pozo. ¿Ya? Acá también va a estar efectuando la acción en este sector, en el fondo del pozo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que con este empuje que se va a estar realizando acá, el rotamiento, la rotación de los conos va a efectuar la trituración de la roca. Así que podríamos decir que en este caso el empuje es como la variable principal o el parámetro que se tiene que definir de forma más específica o con mayor relevancia de todos los otros. ¿M? El empuje. Acá toma mucha más importancia que en las otras perforadoras. Entonces, ¿qué pasa? Que al rotar los conos, ¿m? Estos dientecitos que van a tener van a ir fragmentando, triturando y pulverizando las rocas, ¿ya? Pero eso no sería posible si es que no hubiera un empuje. ¿Ya? Bueno, yo me imagino algo parecido a lo que pasa cuando uno exprime un limón, ¿ya? En el sacajugo, ¿ya? Si yo estuviera rotando nomás el limón, probablemente el jugo que le voy a sacar es nada, ¿no? Unas pepas capaz que salgan, pero con el empuje que me provoco al limón en el sacajugo, ahí sí que realmente noto un resultado. Y entonces en este caso es como lo mismo, si no hay empuje, no tendría resultado este tipo de perforación.
Y entonces lo que busca el empuje principalmente es vencer la resistencia a la compresión de la roca. Y entonces hay fórmulas físicas y hay muchas relaciones que podemos estar mencionando respecto a ecuaciones que se pueden dar para vencer esta fuerza natural que tienen las rocas a destruirse, ¿ya? Que una de ellas es la resistencia a la compresión, ¿ya? Pero, bueno, vamos a ver que va a tener más relevancia o más importancia el tema del peso, que yo le voy a estar efectuando al empuje, y a partir del cual también la roca se va a terminar triturando, ¿ya? No lo vamos a ver tanto desde el punto de vista físico, sino que más minero, más aplicado. Una explicación del por qué, bueno, hay algunas perforadoras que funcionan con neumáticos y otra con orugas, tiene relación con el sistema de, bueno, montaje y también del movimiento que van a tener las perforadoras, ¿ya? En general, todos los equipos que funcionan con orugas tienen algunos motivos del por qué se tienen que implementar esos sistemas, ¿ya? Uno de ellos es para vencer las irregularidades del terreno, ¿ya? Esa es como una de las explicaciones. La otra es porque tienen que soportar un peso que los neumáticos no resisten, ¿ya? También lo podemos ver por ese lado. O neumáticos pequeños, pues, que en este caso, porque, claro, pueden hacerle a ustedes la duda de por qué los camiones se mueven con ruedas si ellos soportan más peso que las perforadoras. Pero el tema es que yo no le puedo poner a una perforadora esa cantidad de neumáticos, ¿ya? Va por ahí la relación principalmente. Entonces, por eso se le da prioridad al montaje o al transporte sobre orugas. Esto va a tener algunas ventajas y otras desventajas. Una ventaja es que el peso de la máquina se va a distribuir mejor que con respecto al neumático y se va a acomodar mucho mejor a terrenos irregulares, ¿ya? Que si uno lo lleva al ejemplo de cielo abierto, explotación de cielo abierto, uno ahí tiene las rampas parejitas, ¿m? Que es por donde generalmente los camiones se están transportando, pero la malla de perforación es muy irregular, ¿ya? Puede tener fragmentos, algunas zonas sobreexcavadas, entonces eso con un equipo sobre neumático, lo más probable es que queden a un par de metros ya en pana porque no pueden seguir avanzando. Por eso el tema de la oruga es importante en este caso. ¿Ya? Y los neumáticos donde se usan más es en pequeña y mediana minería. Y ahí las perforadoras las vemos más con neumáticos, principalmente en mediana minería subterránea y en gran minería subterránea. Y ahí tenemos perforadoras como las Simba, los Jumbo, em, o estas, todo lo que tenga que ver con avance horizontal principalmente, van a estar sobre neumáticos. Eso le trae grandes ventajas a este equipo porque la movilidad que tienen es superior que la que pueden llegar a tener con oruga. Además, la velocidad de movimiento es mucho más alta, ¿ya? Como 10 veces superior a la el movimiento que se da por oruga. Entonces, eh, resumiendo, podríamos decir que la perforadora se tiene que adecuar a las condiciones de trabajo y a partir de eso se va a tomar la decisión si es a través de oruga o neumático. Ya, pero lo que es a cielo abierto generalmente es con oruga y en subterránea, neumáticos. Entonces, vamos a ver que los triconos van a contar básicamente con eh, estas cuatro unidades de funcionamiento. La de potencia, el mecanismo de rotación, de empuje y el barrido. Ya esos van a ser los cuatro mecanismos o unidades de funcionamiento para que la perforadora pueda alcanzar rendimientos relativamente buenos. Entonces, cada modelo va a estar definido de cierta forma
por lo que pueda entregar en resultado en terreno. Entonces la unidad de potencia, en el caso de los triconos, lo vamos a ver todo en función de la potencia eléctrica, ¿ya? O la necesidad de energía eléctrica que esta máquina necesita para poder funcionar. Estas perforadoras necesitan la energía eléctrica para funcionar y son a través de mecanismos de accionamiento eh, de alto voltaje, ¿ya? Y alta intensidad de corriente también. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema de la electricidad cuando se está trabajando con estas máquinas, ¿ya? Porque son alta tensión con la que se está trabajando y por eso también la minería necesita de otras cantidades o otras capacidades de energía eléctrica para poder desempeñar las tareas. Así que una de ellas y principal va a ser la unidad de potencia. Lo otro que tiene relación con el mecanismo de rotación, bueno, en este caso lo que se busca con el mecanismo de rotación es hacer como un torque. Ya en física probablemente a ustedes les pasaron mucho ese tema del torque con respecto al empuje. ¿Ya? Entonces, al realizar este movimiento de torque, también eso ayuda a triturar mejor la roca. ¿Ya? Pero en cuanto a la rotación que van a tener estas máquinas, van a tener rangos igual que en las de TH. ¿Mm? Quizá con este tipo de sistema de perforación rotativa, vamos a tener rangos mucho más amplios para trabajar que la de TH, pero de todas formas nunca superan las 150 RPM. Ya ese es como el límite con el que debería estar trabajando una perforadora rotativa, ya con 150 revoluciones por minuto, y va a depender si la roca eh, si tiene una dureza más o menos alta, baja o moderada. Ya todo va a depender de eso, de con qué tipo de roca estamos trabajando ahí. Y quizá el más importante de todo es el empuje, ¿ya? El empuje va a estar en función principalmente del peso del equipo, ¿ya? Esta es como una forma simple de calcular el empuje con respecto al peso del equipo, ¿ya? Porque hay una teoría que dice que eh, debería ser aproximadamente el 50% del peso de la máquina, ¿ya? O sea, si yo tengo una máquina de 120 toneladas, mi empuje mínimo debería estar en el orden de 60 toneladas. Ya, pero esa es una forma simple de verlo. Igual hay otras ecuaciones matemáticas y gráficas para poder obtener el empuje mínimo y el empuje máximo, ya que eso también lo vamos a estar viendo la próxima semana. Ya, pero una forma simple de ver si realmente va a poder ocasionar el tema de la trituración de la roca es verlo directamente con el peso de la máquina. Un 50% de eso debería ser el empuje mínimo que deberían alcanzar estas máquinas. Con un empuje mínimo de esa cantidad, podríamos decir que estas máquinas van a estar más o menos perforando eh, unos, más o menos unos 20 metros por hora. Ya eso está mal ahí, no es por minuto, es por hora. Lo voy a corregir al tiro porque eso no está bien. Son 20 metros por hora en promedio lo que van a perforar estas máquinas. Esos son algunos rendimientos. De todas formas, va a depender de las condiciones de trabajo con las que uno se encuentre ahí en el terreno.
¿ya? Y del operador también que va a estar manejando la máquina, ¿ya? Porque no todos le sacan el mismo rendimiento a su maquinaria. Y el barrido, bueno, quizás no es de los más importantes. Siempre el barrido como que se deja de los que tiene menor relevancia en temas del funcionamiento de las perforadoras, pero básicamente lo que va a estar haciendo el barrido es limpiar y sacar este detrito o este cutting que se va a ir acumulando en el fondo del pozo, que lo que va a hacer es interferir en el trabajo de los conos. ¿Ya? Si yo dejo mucho barrido, o sea, mucho detritus, perdón, en el fondo del pozo y no efectúo un buen barrido, ese mismo como, em, bueno, iba a decir acerrín, pero no es una palabra correcta, ese mismo detritus de la roca va a hacer que se desgasten los conos de forma innecesaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se van a sobrecalentar y no va a estar efectuando un buen trabajo en términos de rompimiento de la roca. Ya entonces, por eso es necesario barrer ahí, ¿m? La parte baja del pozo. Además que el detrito de estas máquinas, y en general de todas las máquinas, tiene a veces incorporado también un sistema de aire y agua, ¿m? Una combinación. ¿Eso que le va a permitir? eh, Refrigerar las barras, ¿ya? O sea, el aire ya lo hace por su cuenta, pero si le agregan un poquito de agua a eso, la refrigeración de las barras va a ser mucho mayor. Ya, pero bueno, básicamente esa es la función del barrido, es evitar, o más que evitar, es llegar a tener la certeza de que a través de la limpieza que yo estoy haciendo del fondo, el trabajo útil de los conos va a ser el óptimo. ¿Ya? Básicamente eso es lo que hace el barrido. Entonces, estas perforadoras tenemos esos cuatro sistemas actuando de forma más, que es como lo principal, ¿ya? A diferencia de las DTH y las OTH que van a estar funcionando en base a otros efectos mecánicos que también tienen relación directa con la física, ¿ya? Eh, ¿Qué se debe considerar para tener una buena operación? Sobre todo con los triconos, por supuesto, es la velocidad de rotación que va a estar efectuando. Eso va a estar determinado, sí, directamente por el tipo de roca en el que se esté trabajando, pero principalmente la magnitud del empuje, ¿ya? Si notamos que hay mucho desgaste en las rocas, una opción o una respuesta a eso puede tener relación con un mal mecanismo de barrido. ¿M? Eso podría explicar que hay mucho desgaste de las rocas, en algunos casos. El tema del diámetro del barreno, bueno, hay muchas formas de obtenerlo. Yo les presenté ahí una gráfica que era como la forma más simple que yo encuentro de obtener el diámetro del barreno, pero hay muchas más y esto también va a determinar o va a tener influencia directa en el rendimiento de la perforadora, o sea, en los metros perforados por hora y por día que cada máquina va a estar efectuando. Y en el caso de las perforadoras es importante ese ítem o ese valor porque se hacen estadísticas con esos rendimientos. Y así también se ve quiénes son los operarios que le sacan mayor rendimiento a las máquinas y cuáles son los que básicamente trabajan al mínimo esfuerzo. Entonces, em, ahí vamos a tener esas estadísticas también que nos van a ayudar a efectuar algunas correlaciones entre temas de condiciones de terreno y de los operarios que se están contratando para efectuar esos trabajos.
Bueno, esos dependen de la máquina y de el operario principalmente, ¿ya? Y otros que no dependen de la máquina van a estar asociados más a la mecánica de la roca, ¿ya? O a la geomecánica, condiciones del macizo rocoso propiamente tal. ¿Ya? O sea, yo no puedo interferir con respecto a la cantidad de fracturas que va a tener un macizo rocoso o a la dureza de esa roca o a los minerales que van a estar involucrados en esa roca. Ya, porque, por ejemplo, acá en Chile, ¿qué es lo que afecta más el tema de la perforación? Es que tenemos una alta presencia de sílice en todos los yacimientos. Y la sílice es altamente abrasiva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a desgastar más rápido los aceros. Entonces, eso es un tema que yo no puedo controlar porque los yacimientos chilenos se disponen de esa forma. ¿Ya? Y bueno, lo que les mencionaba de los rendimientos, que van a depender de los operarios, eso, bueno, podríamos decir que de un punto de vista depende de la máquina y de otro no depende de la máquina. Ya, pero al final hay cosas que yo puedo manejar y otras que no. Si el operario no está dando buenos resultados, habría que ver qué medidas se pueden adoptar para que este pueda sacarle mayor rendimiento a su máquina. Pero en el caso del macizo rocoso, nada, nada que hacer ahí. Hay temas que escapan al diseño mismo de la perforación. Y entonces vamos a ver que son tres sistemas los principales de efectuar una perforación en minería, ¿ya? Porque quizás en otra área ustedes pueden encontrar otros más adicionales a estos, pero en minería vamos a encontrar eh, rotopercutivos, ¿ya? Las perforadoras rotopercutivas, que son las DTH, las OTHs y las COPROT, ¿m? O sistema combinado, golpe en cabeza y en fondo, este solo golpe en cabeza y este solo golpe en fondo, y también las rotativas. ¿Y a dónde vamos a encontrarlas? Estos sistemas, ¿en qué escenario podríamos decir? Bueno, acá las DTH, mediana minería a cielo abierto. ¿Ya? Ese es como el principal nicho o el sector productivo donde más se encuentran. También en todo lo que esté relacionado con temas energéticos, ya de faenas relacionadas con temas energéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Parque eólico, termoeléctrica, hidroeléctrica, ¿ya? Y otras obras civiles necesarias también, como construcción de caminos para llegar a algún sector, ¿ya? Ahí las DTH van a ser las principales. Las OTH van a estar también relativamente bien parecidos en la aplicación a las DTH. ¿M? Incluso se le llama como la competencia, porque se tiene que tomar la decisión de cuál de las dos se ocupa, dependiendo de las condiciones de la malla que tengo que perforar. Por ejemplo, si no es una malla mayor a 10 metros y que por lo tanto la desviación no se va a marcar tanto de esta broca y de esta barra, ahí los martillos en cabeza puede que tengan mayor protagonismo que una ETH incluso. Ya sobre todo porque podríamos decir que el costo de perforación global de las máquinas con martillo en cabeza es inferior al de las DTH. ¿M? O sea, por un tema de costo principalmente, podrían sacar ventaja. Y en el caso de los combinados, vamos a tener eh, que esas barras se van a estar aplicando cuando hayan condiciones donde yo quiera perforar pozos relativamente largos, disminuir su desviación, pero que al mismo tiempo yo busque
disminuir la inversión o las lucas que tienen que o que van a ser necesarias para que este proceso se pueda llevar a cabo. ¿Ya? Entonces, para todo mercado va a haber un producto donde más que más se acomode. ¿Mm? Hay una variedad bastante amplia de perforadoras que se pueden utilizar para temas de minería y obras civiles. Y el que nos interesa a nosotros en este caso, que es el de la perforación rotativa con empuje o los triconos, este sí que va a ser como el principal de faenas grandes de minería a cielo abierto. Ya los triconos ahí prácticamente van a tener el monopolio de la perforación, principalmente porque son los únicos que pueden llegar a alcanzar diámetros sobre 9 pulgadas y con desviaciones relativamente pequeñas. ¿Mm? Así que con eso vamos a estar trabajando principalmente en los proyectos, sobre todo, ya con los triconos. Y vamos a estar viendo qué fórmulas tenemos que usar para determinarlo y también para determinar el número de perforadoras, para también ver el rendimiento de esta perforadora, que en promedio pueden ser 20 metros por hora, pero puede ser menos también. Pueden ser 10 o 15 metros por hora también. ¿No? Todo va a depender de condiciones principalmente de terreno, ¿no? Y de la mecánica de la roca. Entonces con eso vamos a estar trabajando principalmente en la segunda unidad. ¿Ya? Algunos proyectos con trigono, otros puede que también sean con máquinas subterráneas. Ya, pero si es a cielo abierto, va a ser con tricono, no con DTH ni OTH. ¿Ya? Así que, bueno, eso va a empezar la segunda unidad. Ahí les voy a estar compartiendo más información que al final de cuentas va a ser con la que deberían trabajar ustedes después en el desarrollo de esos proyectos. Si lo quieren complementar con algo más que tengan, también puede ser. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, una de las fórmulas que yo les paso no les gusta o la encuentran muy complicada y encuentran que otra fórmula que vieron con otro profe les simplificaba más la vida y que al aplicar las dos dan resultados muy parecidos, no hay ningún problema. ¿Ya? Siempre va a estar abierta esa posibilidad de que ustedes puedan ocupar otra bibliografía com- complementaria a lo que yo les voy a estar pasando. Así que no se preocupen por eso, lo pueden hacer.